Por mi padre, dijo Diego, levantando su copa de cristal mientras la luz de las velas de Nochebuena se reflejaba en el líquido dorado. 40 invitados guardaron silencio en el gran comedor. Un hombre que pasó su vida tomando la presión arterial y regalando paletas de caramelo a los niños. Un buen hombre, claro que sí, pero en esencia, un mendigo con bata blanca que nunca supo cómo construir un imperio. Así que esta noche, brindo por los que sí sabemos crear un legado. La habitación estalló en carcajadas. La risa de Valeria, mi exesposa, fue la más fuerte de todas. Un sonido agudo que cortó el aire festivo. Yo me quedé sentado en absoluto silencio. Bajé la mirada hacia mi muñeca y observé el cristal rayado del reloj mecánico que había pertenecido a mi propio padre. Me concentré en el sonido de su tic-tac, un latido constante y metálico debajo de todo ese ruido. Como médico, aprendí hace mucho tiempo que los momentos más dolorosos de la existencia humana no llegan con furia ni con gritos. Llegan con una claridad fría y absoluta, una caída repentina de la presión arterial antes del colapso. Antes de revelarles la única pregunta que hice esa noche, la pregunta exacta que destruyó sus sonrisas y desmanteló sus vidas pieza por pieza, deben entender la anatomía de esta traición. Deben comprender las décadas de faltas de respeto silenciosas, los síntomas crónicos que ignoré, y que nos llevaron exactamente a este segundo. El sonido de las copas de cristal chocando y las risas crueles de la cena se desvaneció en mi mente, reemplazado por el eco de una tarde de hace muchos años, la primera vez que diagnosticé esta enfermedad en mi propia casa. Diego tenía 26 años. Acababa de regresar de una conferencia de negocios en la ciudad de Columbus, vistiendo un traje a la medida que costaba más de lo que yo ganaba en un mes de guardias nocturnas. Entró a la casa hablando con una velocidad febril, usando palabras que sonaban vacías en mi sala de estar. Sinergias. Activos escalables. Optimización de capital. Yo venía de un turno de 36 horas en la clínica rural. La noche anterior, un granjero de 60 años había llegado a la sala de emergencias con una arteria lacerada por un accidente con un tractor. Todavía podía recordar el olor metálico y cobrizo de la sangre empapando mis guantes, la presión exacta que mis dedos tuvieron que aplicar sobre el vaso sanguíneo para evitar que el hombre se desangrara, la tensión de los hilos de sutura cerrando la herida capa por capa. Había sostenido una vida humana en mis manos, manteniendo un corazón latiendo para que ese hombre pudiera volver a ver a sus nietos. Estaba exhausto, pero sentía esa paz profunda que solo conoce quien ha arrebatado a alguien de las garras de la muerte. Papá, lo que tú haces es simple mantenimiento, me dijo Diego esa tarde, aflojándose la corbata de seda con un gesto de desdén. Solo parchas a la gente. Mantienes la máquina funcionando por un rato más, pero no construyes nada que perdure. No hay visión a largo plazo en recetar antibióticos. En la cocina, a pocos metros de nosotros, Valeria estaba cortando manzanas. El sonido del cuchillo golpeando rítmicamente contra la tabla de madera era constante. Ella escuchó cada palabra que dijo nuestro hijo. No intervino. No me defendió. Su silencio fue el sello de aprobación que validó la arrogancia de Diego. Intenté explicarle, con la voz ronca por el cansancio, que mantener a un abuelo vivo para que pueda caminar con su nieta hacia el altar es construir algo inmensamente real. Le dije que la salud es el cimiento sobre el cual se levantan todos los imperios de los que él hablaba. Diego simplemente me dedicó un asentimiento condescendiente, una sonrisa de lástima, como si estuviera escuchando las fantasías de un niño pequeño. Ese patrón de devaluación se convirtió en la norma de nuestra familia. Mi trabajo, mi vocación, fue relegado a ruido de fondo. Meses después de esa conversación, recibí un premio a la trayectoria médica otorgado por el Departamento de Salud del Estado. Era una placa pesada, de madera de nogal y bronce, que reconocía mis 40 años de servicio ininterrumpido a la comunidad. Llegué a casa con la placa en las manos, sintiendo un raro momento de orgullo personal. Valeria estaba en la sala. Cuando me acerqué para mostrarle el reconocimiento, su teléfono sonó. Era Diego. Valeria levantó una mano, pidiéndome silencio sin siquiera mirarme, y contestó emocionada para escuchar a nuestro hijo hablar sobre un nuevo contrato de arrendamiento comercial para sus clínicas. Me quedé allí parado por un minuto completo, sosteniendo el bronce frío. Luego, di media vuelta, caminé por el pasillo en silencio y entré a mi estudio privado. Coloqué la placa en el estante más alto.
Cerré la puerta y acepté mi aislamiento. Como un médico que observa una radiografía terminal, diagnosticé la dinámica de mi propia familia. Padecíamos una condición crónica de desprecio, y yo había decidido vivir con el dolor en lugar de amputar la extremidad infectada. Esa tolerancia fue el error clínico más grave de mi vida. El síntoma final, la trampa financiera que me trajo a esta Nochebuena, comenzó en abril, 8 meses antes de la cena. Diego llegó a mi casa un martes por la mañana. Llevaba un portafolio de cuero negro bajo el brazo y una expresión de urgencia contenida. Necesitaba un préstamo puente. $45,000 para asegurar la expansión de su cadena de clínicas de bienestar. Nos sentamos en la mesa del comedor. Diego abrió el portafolio y esparció una serie de gráficos impresos en papel brillante, proyecciones de ingresos y análisis de mercado. Hablaba rápido, con la misma energía corporativa de siempre, pero mi ojo diagnóstico captó las anomalías de inmediato. A pesar de que la mañana de primavera era cálida, Diego no se quitó el abrigo. Un hombre que mantiene su abrigo puesto dentro de la casa donde creció. Es un hombre que está preparado para huir. Observé sus manos. Había un ligero temblor en sus dedos índice y medio cuando señalaba las líneas ascendentes en los gráficos. Sus pupilas estaban ligeramente dilatadas, una respuesta fisiológica clara a la adrenalina. Estaba experimentando la reacción de lucha o huida. Estaba aterrorizado. Mi mente médica registraba todos los signos de un engaño inminente. La taquicardia invisible, la respiración superficial, el contacto visual que se rompía una fracción de segundo antes de lo natural. Pero la esperanza paternal es un anestésico peligroso. Adormece la mente racional. Apaga las alarmas. Yo quería creer que mi hijo había venido a mí porque me respetaba, porque veía en mí a un pilar de apoyo y no a un simple cajero automático. Quería ser el padre cuya puerta siempre permanece abierta, el refugio seguro al final del camino. Me levanté de la mesa, caminé hacia el escritorio de mi estudio y saqué mi chequera. Con una pluma de tinta negra, escribí la cantidad exacta, $45,000. Los ahorros de años de guardias nocturnas, de madrugadas frías, de vidas salvadas. Regresé y le entregué el papel. Diego lo tomó. Lo que hizo a continuación confirmó mi diagnóstico más oscuro. No miró la cantidad. No revisó la firma. Simplemente dobló el cheque por la mitad con un movimiento rápido y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. No fue el gesto de confianza de un empresario exitoso cerrando un trato. Fue el alivio desesperado y jadeante de un hombre que se está ahogando y finalmente logra sacar la cabeza a la superficie. Te pregunto a ti, que me escuchas en este momento, ¿le prestarías los ahorros de toda tu vida a un hijo que ha menospreciado constantemente el trabajo de tus manos? ¿O crees que la lealtad familiar debe tener un límite estricto? Diego se puso de pie de inmediato. Me prometió que me enviaría un calendario de pagos detallado para el final de la semana. Me dio un abrazo rápido, tenso, y salió por la puerta principal. Me quedé de pie en la ventana de la sala, observando cómo su auto desaparecía al final de la calle. Sentí un frío profundo instalándose en mi pecho. Sabía, con la misma certeza con la que sé que un corazón sin oxígeno dejará de latir, que ese calendario de pagos nunca llegaría. Los meses de mayo, junio, julio y agosto pasaron como una infección silenciosa que avanza por el torrente sanguíneo sin mostrar síntomas externos. El teléfono no sonaba. El calendario de pagos jamás apareció en mi buzón. Y luego llegó septiembre, el mes de mi cumpleaños número 67. Fue un martes por la tarde cuando Diego finalmente llamó. Su voz sonaba jovial, impregnada de esa calidez manufacturada que los representantes de ventas utilizan para cerrar un trato. Me dijo que quería celebrar mi vida, que había reservado el salón privado de un exclusivo restaurante de carnes en el centro de la ciudad. Me aseguró que él se encargaría de toda la logística, de invitar a la familia, a los viejos amigos, a los colegas de la clínica. Solo tienes que presentarte y disfrutar. Papá me dijo. Mi mente clínica, entrenada para detectar anomalías, registró la disonancia. Un hijo que ignora una deuda de $45,000 no organiza una cena de gala por pura generosidad. Pero el corazón de un padre es un órgano obstinado. A veces, elige ignorar el diagnóstico fatal con la esperanza de un milagro espontáneo. Quería creer que esta cena era su forma de pedir disculpas, un puente construido sobre el arrepentimiento. El viernes de la cena,
Fui a una tienda departamental y compré una camisa de vestir nueva, de un color azul marino profundo. Regresé a casa, saqué mi equipo de limpieza y lustré mis zapatos de cuero negro hasta que la superficie brilló como obsidiana pulida. Me vestí con el cuidado meticuloso de un cirujano preparándose para entrar al quirófano. Abroché los botones de mi camisa, me coloqué un saco gris y, finalmente, ajusté la correa de cuero del reloj mecánico de mi padre en mi muñeca izquierda. Pasé el pulgar sobre el cristal rayado, sintiendo el relieve de la historia, y salí hacia el restaurante. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. El restaurante olía a roble tostado, a carbón y a carne añejada. La anfitriona, una joven con un auricular discreto, me guió a través del comedor principal, esquivando mesas llenas de gente riendo y brindando, hasta llegar a unas pesadas puertas dobles de caoba. Las abrió con un gesto elegante. El salón privado era magnífico. Una larga mesa rectangular ocupaba el centro, iluminada por candelabros de plata. Había 20 sillas dispuestas perfectamente, 20 servilletas de lino blanco dobladas en forma de abanico, 20 copas de cristal para el agua y 20 para el vino. Me senté en la cabecera, alisando la tela de mi pantalón, y esperé. A las 7:15, el mesero asignado al salón entró para llenar mi copa de agua. Me preguntó si deseaba ordenar una bebida mientras llegaban los demás invitados. Pedí un vaso de agua mineral. A las 7:30, el hielo de mi vaso había comenzado a derretirse, diluyendo las burbujas. Las velas de los candelabros empezaron a consumirse, la cera caliente resbalando lentamente por el metal brillante como lágrimas espesas. A las 7:45, la temperatura de la habitación parecía haber descendido. El silencio dentro del salón privado se volvió ensordecedor, contrastando cruelmente con las risas amortiguadas que se filtraban desde el comedor principal. La anfitriona entró nuevamente. Esta vez, traía una pequeña canasta con pan recién horneado y mantequilla. La depositó frente a mí. Su lenguaje corporal había cambiado por completo. Ya no tenía esa sonrisa profesional y ensayada de la industria de la hospitalidad. Sus hombros estaban ligeramente caídos y sus ojos evitaban el contacto directo con los míos. Reconocí esa mirada al instante. Era la misma mirada de piedad clínica que las enfermeras dirigen a un paciente terminal cuando saben que la morfina ya no está haciendo efecto. Ella sabía que nadie iba a cruzar esas puertas. A las 8 en punto, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi saco. Lo saqué con una lentitud deliberada. Era un mensaje de texto de Diego. Decía exactamente esto. Lo siento mucho, papá. Olvidé por completo avisarle a la gente que el evento se canceló. Tuve una emergencia administrativa en la clínica y se me pasó. Comete un buen corte de carne por mí. Leí el mensaje 3 veces. La pantalla iluminaba mi rostro en la habitación en penumbra. No hubo ninguna emergencia. No hubo ningún olvido. La crueldad no era un efecto secundario accidental. Era el objetivo principal del tratamiento. Era un ataque quirúrgico diseñado para aislarme, para humillarme, para recordarme que en su mundo de activos y sinergias, yo era una figura obsoleta que podía ser desechada con un simple mensaje de texto. Cualquier otro hombre habría llorado. Cualquier otro padre habría sentido cómo el pecho se le colapsaba bajo el peso de la traición. Pero mis años en la sala de emergencias me enseñaron a procesar el trauma agudo con una claridad absoluta. Cuando un cuerpo sufre un impacto masivo, el cerebro suprime el dolor inmediato para permitir la supervivencia. Hice exactamente eso. Compartimenté la agonía. Llamé al mesero. Le pedí que retirara los 19 servicios restantes. Ordené un corte de carne término medio, una ensalada y una copa de vino tinto. Cuando llegó la comida, tomé los cubiertos y comí en absoluto silencio. Masticaba cada bocado metódicamente, sintiendo la textura de la carne que sabía a ceniza en mi boca, escuchando el tic-tac de mi reloj resonando en el salón vacío. Me negué a dejarles la victoria de mi destrucción emocional. Pagué la cuenta. Dejé una propina generosa para el personal que me miraba con compasión desde la puerta, y salí al aire frío de septiembre. Conduje de regreso a casa con la radio apagada. Mis manos aferraban el volante con firmeza. En ese trayecto oscuro, acepté el diagnóstico final. Mi hijo había elegido la crueldad. Y yo, finalmente, había dejado de ser un padre esperanzado para convertirme en un observador clínico de su caída. El mes de octubre trajo consigo un viento helado que despojó a los árboles de sus hojas,
cubriendo mi jardín de un manto marrón y quebradizo. Era una mañana de martes. Llevaba puesto un suéter grueso y unos guantes de lona, podando las ramas muertas de mis rosales cerca de la cerca de madera que separaba mi propiedad de la acera. El trabajo físico siempre me ha ayudado a ordenar mis pensamientos. Cortar lo que está muerto para permitir que lo sano sobreviva. Un principio médico aplicado a la botánica. Escuché el crujido de unos pasos sobre las hojas secas a mis espaldas. Me di la vuelta y vi a Teresa de pie al otro lado de la cerca. Teresa había sido la enfermera jefa en mi clínica rural durante casi 2 décadas. Juntos habíamos visto de todo: huesos rotos, paros cardíacos, nacimientos prematuros en la parte trasera de una camioneta. Era una mujer de nervios de acero, capaz de mantener la calma mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero esa mañana, Teresa no llevaba su habitual postura firme. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo y sus ojos escudriñaban mi rostro con una intensidad nerviosa. «Buenos días», doctor Montes dijo, usando el título formal que siempre mantuvimos por respeto mutuo. «Buenos días, Teresa. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?», pregunté, quitándome uno de los guantes de lona. Ella dudó. Abrió la boca para hablar, la volvió a cerrar y miró hacia la calle vacía antes de volver a mirarme. Cuando finalmente habló, su tono era demasiado cuidadoso, demasiado suave. Era la voz específica que utilizábamos en el hospital para preparar a una familia antes de darles una noticia devastadora. «¿Cómo se ha sentido últimamente, Ignacio?», me preguntó. «¿Cómo está su memoria? ¿Ha tenido episodios de confusión?». Me quedé inmóvil. El viento sopló, agitando las ramas desnudas de los árboles. La miré a los ojos y supe de inmediato que no me estaba haciendo una pregunta médica genuina. Me estaba repitiendo un diagnóstico que alguien más había escrito. «Teresa», le dije, mi voz baja y firme. «Hemos trabajado juntos el tiempo suficiente para no andar con rodeos. Dime exactamente qué es lo que está pasando». Ella suspiró profundamente, dejando escapar una nube de vapor blanco en el aire frío. «Es Diego y Valeria. Han estado hablando con la gente del pueblo, en el club de campo, en la farmacia, incluso después del servicio dominical en la iglesia. Se acercan a los viejos amigos de la familia con caras largas y expresiones de preocupación. ¿Qué están diciendo exactamente?». Teresa se aferró a la madera de la cerca. «Dicen que usted se está deteriorando rápidamente, que su mente ya no es la misma. Valeria le dijo a la esposa del farmacéutico que usted se pierde en su propia casa, que olvida conversaciones enteras. Diego ha estado usando la palabra demencia. Incluso mencionó que están buscando asesoría para hacer arreglos legales por su propio bien, para proteger su patrimonio antes de que usted haga algo imprudente». El silencio cayó entre nosotros, pesado y asfixiante. Miré las tijeras de podar que aún sostenía en mi mano derecha. En la medicina, entendemos cómo funciona un virus. Sabemos que un patógeno necesita un vector de transmisión y un ambiente propicio para multiplicarse. En un pueblo pequeño, un rumor es el virus más letal que existe. Se infiltra en las conversaciones casuales, infecta la percepción pública y antes de que el paciente se dé cuenta, la enfermedad ya es sistémica. Mi mente analítica conectó los síntomas en una fracción de segundo. El préstamo de $45,000. La cena de cumpleaños cancelada para aislarme socialmente. Y ahora, la campaña de difamación clínica. Era una estrategia brillante en su perversidad. Si yo alguna vez decidía reclamar el dinero del préstamo, si intentaba llevar a Diego a los tribunales o exponer su engaño, ellos ya habrían plantado la duda razonable en toda la comunidad. Dirían que yo estaba confundido, que el préstamo nunca existió, o peor aún, que yo era mentalmente incompetente para manejar mis propias finanzas y que ellos debían tomar el control legal de mis cuentas. Era un asesinato social, ilegal preventivo. Bajé la mirada hacia el reloj de mi padre. El segundero avanzaba con una precisión inquebrantable. No había confusión en ese mecanismo. No había deterioro. «Te agradezco que hayas venido a decirme esto», Teresa, le respondí, manteniendo el contacto visual para que viera la absoluta lucidez en mis pupilas. «Te aseguro que mi mente está tan afilada como el bisturí que usábamos en la sala de trauma». Ella asintió, visiblemente aliviada pero cargando una tristeza profunda por lo que mi propia sangre me estaba haciendo. «Lo sé, doctor. Por eso vine. Cuídese mucho».
Teresa se dio la vuelta y se alejó caminando por la acera. Me quedé solo en el jardín. Me quité el otro guante, recogí mis herramientas y caminé hacia el interior de la casa. Fui directamente al baño y abrí el grifo. Me lavé las manos con agua helada, sintiendo cómo el frío entumecía mi piel y despertaba cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Me miré en el espejo sobre el lavabo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el padre dispuesto a perdonar. La época de la gracia pasiva había terminado. Si querían tratarme como a un paciente senil, descubrirían muy pronto que el médico a cargo de este caso estaba a punto de prescribir un tratamiento extremadamente doloroso. Si descubrieras que tu propia familia está conspirando en secreto para declararte incompetente y así ocultar su propio robo, ¿cómo los confrontarías? La noche de noviembre cayó sobre la casa con un peso gélido. El viento silbaba contra las ventanas de mi estudio, pero adentro reinaba un silencio sepulcral. Me senté en mi sillón de lectura, encendí la lámpara de pie y tomé mi tableta electrónica. Quería buscar una fotografía antigua de mi padre, una imagen tomada en la década de los 80, donde se apreciaba claramente el reloj mecánico que ahora descansaba en mi muñeca, para recordar la forma exacta en que él solía abrochar la correa. Abrí la aplicación de fotografías compartidas de la familia. Era un álbum digital que habíamos mantenido durante años. Un archivo que documentaba nacimientos, graduaciones, cenas de acción de gracias y vacaciones de verano. Deslicé el dedo por la pantalla de cristal, retrocediendo en la línea de tiempo. Lo que encontré fue un vacío. Al principio, pensé que era un error de conexión a Internet. Refresqué la pantalla. La imagen no cambió. Deslicé el dedo más rápido, buscando las fotos de mis días en la clínica. Las imágenes de Diego aprendiendo a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Los retratos de mis 40 años de matrimonio con Valeria. Todo había desaparecido. En la medicina, conocemos un procedimiento llamado desbridamiento. Es la eliminación quirúrgica del tejido muerto, dañado o infectado para mejorar el potencial de curación del tejido sano restante. Lo que estaba viendo en esa pantalla era un desbridamiento digital, pero yo no era el tejido muerto. Yo era el tejido sano que estaba siendo extirpado sin piedad. En lugar de mi historia, la pantalla estaba inundada de imágenes recientes, y en el centro de todas ellas, ocupando el espacio que me correspondía por derecho y por sangre, estaba Richard Sterling, el nuevo esposo de Valeria. Había fotos de Richard jugando al golf con Diego, ambos sonriendo bajo el sol de verano. Fotos de Richard cortando el pavo en la cena de acción de gracias del año anterior, mientras Valeria lo miraba con una devoción fabricada. Fotos de Richard sosteniendo a los perros de la familia, de pie frente a la casa que yo había ayudado a pagar. Habían reescrito la narrativa. Me habían borrado sistemáticamente de la existencia visual de la familia, construyendo un escenario donde Richard siempre había sido el patriarca exitoso y yo, simplemente, nunca había existido. Comprendí que esto no era un accidente. Era una política de erradicación. Dejé la tableta sobre la mesa auxiliar. La luz azul de la pantalla iluminaba la oscuridad de la habitación. Me negué a ser borrado. Me negué a convertirme en un fantasma en mi propia vida. Tomé mi teléfono celular y busqué el número de Luciana. Luciana es mi sobrina, la hija de mi hermano Javier. Siempre ha sido la observadora silenciosa de la familia. Una mujer joven con una inteligencia aguda que prefiere escuchar antes que hablar. Si había un movimiento tectónico ocurriendo bajo la superficie de nuestra familia, Luciana lo sabría. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara. Su voz era apenas un susurro, tensa y apresurada. Tío Ignacio dijo, sin siquiera saludar. Luciana respondí, manteniendo mi tono calmado y profesional. Necesito hacerte una pregunta sobre el álbum de fotos familiar. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de su respiración entrecortada y el ruido de una puerta cerrándose con llave. Tío, no podemos hablar de esto por teléfono, susurró Luciana. La tensión en sus cuerdas vocales era evidente. Tienes que ver algo. Hay un chat de grupo oculto. Lo crearon hace meses. Tienes que verlo con tus propios ojos. ¿Dónde estás?, pregunté. Te veo mañana a primera hora en la cafetería de la esquina, el local de ladrillos cerca de la plaza. Por favor, tío, no le digas a nadie que vamos a hablar. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé escuchando el tono de desconexión. Apagué la lámpara de mi estudio y me fui a dormir.
sabiendo que la cirugía mayor estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, antes de mi encuentro programado con Luciana, escuché el sonido de neumáticos triturando la grava de mi entrada. Salí al porche de madera, envolviéndome en un abrigo ligero contra el frío de noviembre. Un viejo sedán azul estaba estacionado frente a la casa. De él bajó el señor Morales, un antiguo paciente de la clínica rural a quien yo había tratado por hipertensión durante 15 años. Caminó hacia el porche sosteniendo un frasco de vidrio envuelto en un paño de cocina. Era mermelada de mora, hecha en casa por su esposa. Un regalo que me traían cada otoño como muestra de gratitud. «Doctor Montes, qué gusto verlo», dijo el señor Morales, subiendo los escalones con cierta pesadez en las rodillas. «Le trajimos la mermelada de este año». Acepté el frasco, sintiendo el peso del vidrio frío. Le agradecí profundamente y le pregunté por la salud de su esposa. Conversamos durante unos minutos sobre el clima y las cosechas, pero noté que el señor Morales no me miraba a los ojos. Cambiaba el peso de un pie a otro, frotándose las manos callosas. Tenía algo atorado en la garganta. «Doctor», comenzó, bajando la voz como si estuviéramos en una sala de espera llena de gente. «Quería decirle que lamento mucho lo de las clínicas de su hijo». Mantuve mi rostro perfectamente inmóvil. En la profesión médica, desarrollas una máscara de neutralidad absoluta. Cuando un monitor cardíaco comienza a pitar frenéticamente, el médico no puede mostrar pánico, porque el pánico es contagioso. Apliqué esa misma disciplina en ese momento. «¿A qué te refieres exactamente, Morales?», pregunté, mi voz nivelada y tranquila. El anciano me miró con confusión. «Bueno, a la bancarrota. Fue una lástima. Todo el mundo en el pueblo vecino estaba hablando de eso en mayo. Dijeron que hubo discrepancias financieras masivas, que los inversores retiraron el capital de golpe y que los locales fueron embargados. Pensé que usted... Bueno, siendo su padre pensé que lo sabía». El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El sonido del viento en los árboles, el motor del auto del señor Morales enfriándose, el canto de un pájaro a lo lejos. Todo se volvió un zumbido sordo. «Claro», respondí, asintiendo lentamente con la cabeza. «Sí, los negocios tienen sus ciclos. Te agradezco la preocupación, Morales. Y por favor, dale mis saludos a tu esposa». El señor Morales se despidió, aliviado de haber terminado con la conversación incómoda, y se marchó en su auto. Me quedé solo en el porche, sosteniendo el frasco de mermelada. Entré a la casa, dejé el frasco sobre la encimera de la cocina y caminé directamente hacia mi computadora portátil. La abrí, me conecté a Internet y entré al portal del Registro Comercial del Estado. Mis dedos volaban sobre el teclado. Escribí el nombre legal de la corporación de Diego. La base de datos tardó unos segundos en cargar. Cuando la página se actualizó, la pantalla se llenó de documentos públicos en formato digital. Hice clic en el archivo de disolución corporativa. Allí estaba. La autopsia financiera completa. La empresa había colapsado oficialmente en la segunda semana de mayo. Los documentos detallaban deudas insuperables, embargos de propiedades comerciales y liquidación de activos. El negocio estaba muerto. No había ninguna expansión. No había ninguna nueva clínica de bienestar. Mi mente retrocedió en el tiempo, calculando la cronología con una precisión letal. Mayo. La empresa murió en mayo. Diego había venido a mi casa. Se había sentado en mi mesa del comedor y me había pedido el préstamo de $45,000 en abril. Me había mostrado gráficos de crecimiento proyectado. Me había hablado de sinergias y de optimización de capital. Todo mientras sabía que el barco ya se estaba hundiendo, que el agua ya le llegaba al cuello. Utilizó documentos de expansión falsificados para extraer los ahorros de toda mi vida. No fue un mal negocio. No fue un error de cálculo de un joven emprendedor. Fue un fraude premeditado, ejecutado a sangre fría contra su propio padre. Y entonces, la segunda revelación me golpeó con la fuerza de un desfibrilador. Valeria. Valeria siempre controlaba las finanzas de Diego. Ella era su confidente, su asesora en la sombra. Era estadísticamente imposible que una bancarrota de esa magnitud ocurriera sin que ella lo supiera. Ella sabía que el negocio estaba muerto. Ella sabía que Diego venía a robarme en abril. Y ella había guardado silencio, permitiendo que yo firmara ese cheque. Cerré la computadora portátil. El diagnóstico estaba completo. La enfermedad no era solo la arrogancia de Diego.
Era una podredumbre moral sistémica que infectaba a ambos. Fui a la cocina. Llené una tetera con agua y la puse sobre el fuego. Saqué un puñado de flores secas de manzanilla que yo mismo había cultivado y las coloqué en una taza de cerámica. Observé el agua hervir, escuchando el silbido agudo de la tetera. Vertí el agua caliente sobre las flores, viendo cómo el líquido se teñía de un amarillo pálido y dorado. Bebí el té lentamente, sintiendo el calor descender por mi garganta. Estaba preparando mi mente, calibrando mis emociones, asegurándome de que mis manos no temblaran. El tiempo de la negación había terminado. Terminé mi té. Me puse el abrigo y salí por la puerta para encontrarme con Luciana. Estaba listo para recibir la evidencia final. El viento de noviembre cortaba como un bisturí afilado cuando crucé la puerta de la cafetería Cornerstone. El interior olía a granos de café tostados y a canela. El siseo constante de la máquina de espresso proporcionaba un ruido de fondo que ahogaba las conversaciones de las mesas cercanas. Busqué con la mirada y encontré a Luciana sentada en un rincón apartado, cerca de la ventana empañada. Llevaba un abrigo de lana gris y sostenía una taza de cartón con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Me acerqué y me senté frente a ella. Luciana levantó la vista. Estaba aterrorizada. Sus ojos, oscuros y observadores como los de mi hermano Javier, reflejaban la angustia de alguien que está a punto de traicionar una lealtad familiar para salvar una vida. Tío dijo, su voz temblando ligeramente. Lo que te voy a mostrar. No puedes decirles que fui yo quien te lo dio. Me destruirían. Tienes mi palabra como médico y como tu tío, le respondí, colocando mi mano sobre la suya para detener el temblor. Nadie sabrá jamás de dónde salió esta información. Luciana asintió. Tomó una respiración profunda y deslizó su teléfono celular sobre la mesa de madera pulida. La pantalla estaba encendida. Mostraba una aplicación de mensajería. El título del chat de grupo decía, Operación Retiro. Tomé el teléfono. Mis ojos comenzaron a escanear el texto. En la medicina forense, cuando analizas el cuerpo de una víctima de envenenamiento por metales pesados, buscas la acumulación progresiva de la toxina en los tejidos a lo largo del tiempo. Leer ese chat fue exactamente eso. Era un registro cronológico de toxicidad pura. Había fotografías mías, tomadas a escondidas durante las reuniones familiares de los últimos 2 años. Una foto mostraba mis zapatos desgastados, con un comentario de Diego, el gran doctor Montes, salvando vidas con zapatos de $30. Otra foto me mostraba saliendo de la clínica gratuita donde trabajaba como voluntario los fines de semana, acompañada de un mensaje de Valeria. Sigue regalando su tiempo a los vagabundos mientras nosotros construimos el futuro. ¡Qué patético! Deslicé el dedo por la pantalla, bajando más en el historial. La crueldad casual era dolorosa, pero yo estaba buscando la herida mortal. Y entonces, la encontré. Eran capturas de pantalla de aplicaciones bancarias, enviadas por Valeria a Diego. Eran recibos de transferencias electrónicas. Empecé a sumar las cantidades mentalmente. $6,500 en junio, $6,500 en julio, $6,500 en agosto. 7 transferencias en total, extendiéndose desde mayo hasta noviembre. El total exacto era de $45,500. Valeria había estado financiando el estilo de vida de Diego, mientras su negocio estaba en bancarrota, mientras él fingía ser un empresario exitoso, y me pedía un préstamo puente basado en mentiras. Valeria estaba pagando el alquiler de su lujoso apartamento y el arrendamiento de su auto deportivo con el dinero de su nuevo esposo, Richard Sterling. Y lo hacían mientras se burlaban de mi ingreso fijo de jubilado. Pero el golpe final, la prueba irrefutable de la premeditación, estaba en la parte inferior de la pantalla. Era un mensaje de texto enviado por Diego a mediados de abril, la misma noche en que vino a mi casa con su portafolio de cuero y sus gráficos falsificados. El mensaje estaba claramente destinado a ser un mensaje privado para Valeria, pero en su prisa, o en su euforia, Diego lo había enviado al chat de grupo por error. El texto decía literalmente esto. Hecho. Se tragó el cuento de la expansión. Firmó el cheque sin hacer preguntas. El viejo es demasiado blando para su propio bien. Me quedé mirando esas palabras hasta que las letras parecieron grabarse a fuego en mis retinas. Se tragó el cuento. El viejo es demasiado blando. Devolví el teléfono a Luciana, deslizándolo lentamente por la mesa. Ella me miraba con lágrimas en los ojos, esperando un estallido de ira.
esperando que golpeara la mesa o que maldijera. Pero mi entrenamiento clínico se hizo cargo. Mi pulso era estable. Mi respiración era profunda y rítmica. Hiciste lo correcto, Luciana le dije con una voz tan suave y firme que pareció calmarla al instante. Has sido valiente al mostrarme esto. Te prometo que este tumor será extirpado, y tú no sufrirás ningún daño durante la operación. Me levanté, le di un beso en la frente y salí de la cafetería. Caminé de regreso a casa a través de la noche helada de noviembre. El frío penetraba mi abrigo, pero yo no lo sentía. Mi mente diagnóstica estaba trabajando a máxima capacidad, calculando la dosis exacta de verdad que se requeriría para administrar la cura. No iba a exponer a Diego en Internet. No iba a rebajarme a su nivel de cobardía digital. Yo soy un hombre de la vieja escuela. Yo opero chara a chara. Las semanas pasaron. Llegó diciembre. La mañana del 24 de diciembre, el día de la cena de Nochebuena, me levanté a las 5 de la madrugada. La casa estaba a oscuras y en silencio. Fui a mi estudio, encendí la computadora y conecté la pequeña impresora láser que guardaba en el estante inferior. Había pasado las últimas semanas recopilando los documentos. No necesitaba el teléfono de Luciana. Había utilizado mis propios recursos legales y financieros para rastrear los registros públicos y solicitar copias certificadas de los movimientos bancarios que me involucraban. Seleccioné los archivos y presioné el botón de imprimir. El zumbido mecánico de la impresora rompió el silencio de la madrugada. Salieron exactamente 3 páginas. La primera página era el registro de disolución corporativa del Estado, fechado en mayo, demostrando que el negocio estaba en bancarrota. La segunda página era un registro bancario que mostraba el depósito de mi cheque de $45,000 en la cuenta personal de Diego, no en una cuenta comercial. La tercera página era una transcripción certificada que había logrado obtener legalmente, mostrando el texto exacto que Diego había enviado esa noche de abril. Hecho. Se tragó el cuento. Tomé las 3 hojas de papel blanco. Las alineé perfectamente por los bordes. Las doblé por la mitad con un vinco afilado. Y luego por la mitad otra vez, formando un cuadrado compacto y denso. Caminé hacia mi armario. Saqué mi chaleco de vestir azul marino y deslicé los documentos en el bolsillo interior izquierdo, justo sobre mi corazón. A las 10 de la mañana, el teléfono de la cocina sonó. Era Valeria. Ignacio, querido, dijo con esa voz dulce y almibarada, que usaba cuando quería manipular a alguien. Su tono era perfecto, sin una sola grieta de culpa. Sé que nos veremos esta noche en la cena, pero quería pedirte un favor enorme. ¿Podrías traer un poco de esa manzanilla fresca que cultivas en tu jardín? Quiero usarla para decorar la mesa de postres. Le dará un toque rústico y encantador, muy de pueblo pequeño. Sostuve el auricular con fuerza. Estaba usando mi jardín, el mismo pasatiempo que había ridiculizado en su chat secreto, para elevar la estética de su fiesta de clase alta. Era la arrogancia suprema del depredador que cree que su presa es completamente ciega. Por supuesto, Valeria, respondí, mi voz perfectamente plana y cordial. Llevaré la manzanilla. Será el toque perfecto para tu mesa. Maravilloso. Nos vemos a las 8. No llegues tarde, colgó. Fui al jardín. Corté las flores de manzanilla con mis tijeras de podar y las envolví en un paño húmedo. Regresé a la casa y comencé a prepararme. Me puse una camisa blanca impecable, el chaleco azul marino con las 3 páginas dobladas en el bolsillo, un pantalón de vestir gris y lustré mis zapatos nuevamente. Finalmente, tomé el reloj mecánico de mi padre. Lo pulí con un paño de microfibra hasta que el cristal rayado brilló bajo la luz de la lámpara. Me lo abroché en la muñeca izquierda. Escuché el tic-tac constante, el latido del tiempo y de la verdad. Salí de la casa. Subí a mi auto y conduje hacia la cena de Nochebuena. El bisturí estaba afilado. La anestesia se había agotado. Era hora de operar. El camino de entrada a la mansión de Richard Sterling estaba flanqueado por árboles decorados con miles de luces blancas y parpadeantes. La casa en sí era una estructura masiva de piedra y cristal, diseñada para intimidar a los visitantes con su pura escala arquitectónica. Estacioné mi auto al final de la larga fila de vehículos de lujo europeos. Apagué el motor y tomé el paño húmedo con las flores de manzanilla. Me toqué el bolsillo izquierdo del chaleco azul marino. Las 3 páginas dobladas seguían allí, rígidas y frías. Caminé hacia la puerta principal de roble macizo.
Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Richard Sterling estaba allí, vestido con un smoking de terciopelo oscuro. Su sonrisa era la de un hombre acostumbrado a ser el dueño de la habitación. Ignacio, bienvenido, dijo Richard con una neutralidad corporativa perfecta, ofreciéndome una mano firme. Adelante, pasa. Hace un frío terrible afuera. El interior de la casa era un asalto sensorial. El aire estaba saturado con el olor artificial a pino y a canela horneada. El calor de la calefacción central era sofocante, contrastando violentamente con el hielo del exterior. 40 invitados, vestidos con trajes de diseñador y vestidos de seda, se movían por la inmensa sala de estar, sosteniendo copas de champán y riendo con esa alegría manufacturada que requiere un esfuerzo constante para mantenerse. Valeria apareció entre la multitud. Llevaba un vestido rojo rubí y un collar de diamantes que atrapaba la luz de los candelabros. Se acercó a mí, tomó el paño con la manzanilla sin mirarme a los ojos y me trató con la cortesía distante que se le reserva a un repartidor que llega tarde. Gracias, Ignacio. Pon tu abrigo en el guardarropa, dijo, dándose la vuelta inmediatamente para saludar a la esposa de un juez local. Navegué por la habitación, observando la anatomía social de la fiesta. Era una exhibición de estatus, y yo había sido invitado para servir como el contraste perfecto. El exesposo humilde, el médico de pueblo, el recordatorio visual de lo lejos que Valeria había llegado en la escala social. Me acerqué a los inmensos ventanales que daban al jardín trasero nevado. Allí encontré a mi hermano Javier. Estaba bebiendo un vaso de whisky solo, observando a la multitud con una expresión de desdén apenas disimulado. Javier siempre había sido el más protector de los dos. Un hombre de pocas palabras pero de lealtades inquebrantables. Javier me miró de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en mi muñeca izquierda. «Trajiste el reloj de papá», dijo en voz baja. «Y lo puliste». Asentí con un movimiento imperceptible. Javier tomó un sorbo de su whisky. Sus ojos oscuros escanearon la habitación y luego volvieron a mí. «Conozco esa mirada tuya, Ignacio. Es la misma mirada que tenías antes de entrar al quirófano cuando el caso era crítico. Tienes un plan». «Solo voy a administrar un tratamiento necesario», respondí suavemente. Javier asintió, su mandíbula apretándose. «Sea lo que sea, estoy a tu lado». Minutos después, el sonido de una campanilla de plata anunció que la cena estaba servida. Los invitados se dirigieron hacia el gran comedor. La mesa era una obra de arte de la intimidación, cubierta con manteles de lino, cubiertos de plata pulida y centros de mesa de cristal. La disposición de los asientos no era accidental. Richard y Valeria ocupaban las cabeceras de la mesa, como monarcas presidiendo su corte. Diego estaba sentado a la derecha de Richard, en el lugar de honor. A mí me habían asignado una silla exactamente en el medio de la mesa, rodeado de primos lejanos y conocidos de negocios de Richard. Era una posición estratégica diseñada para mantenerme neutralizado, ahogado en el ruido de las conversaciones triviales. Tomé mi asiento. La comida comenzó a llegar. Platos de porcelana con porciones milimétricas de comida gourmet. Yo mantuve mis manos sobre mi regazo, sintiendo el peso de las 3 páginas contra mi pecho, esperando que comenzara la inevitable función. Y entonces, sucedió, exactamente como lo describí al principio. Diego se puso de pie, levantó su copa de cristal y pronunció su brindis. Llamó a mi vida de servicio un fracaso. Me llamó un mendigo con bata blanca. Brindó por los que sí saben construir imperios, mientras la habitación estallaba en carcajadas y la risa de Valeria cortaba el aire. Mi entrenamiento médico me había enseñado que la anestesia requiere tiempo para hacer efecto, pero el bisturí requiere el momento exacto de máxima exposición. Forcé a mi cuerpo a esperar. No me levanté, no grité, no mostré ninguna emoción. Dejé que pasaran 20 minutos completos. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Comí mi porción de pavo asado, masticando metódicamente. La carne no tenía sabor en mi boca. A mi alrededor, las conversaciones se reanudaron. Diego estaba eufórico, inflado por la validación pública de su crueldad. Valeria sonreía, radiante en su papel de anfitriona perfecta. Los dejé sentirse completamente seguros. Los dejé subir hasta la cima de su propio ego, porque la caída desde allí sería absoluta. Cuando los meseros comenzaron a retirar los platos principales para servir el postre, el momento llegó. Un primo lejano,
sentado a 3 sillas de Diego, levantó la voz por encima del murmullo general. «Y dinos», Diego preguntó el primo, «¿cómo va esa gran expansión de las clínicas? Escuché que ibas a abrir 3 sucursales nuevas este año». Vi el pánico microscópico destellar en los ojos de Diego. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Valeria, con instinto depredador, intentó intervenir inmediatamente. Levantó su copa, preparándose para proponer otro brindis y desviar la atención. Pero yo fui más rápido. Tomé mi tenedor de plata y lo dejé caer sobre el plato de porcelana vacío. El sonido fue un clic agudo, metálico y penetrante. Cortó a través del ruido del comedor como un disparo. 40 cabezas se giraron hacia mí simultáneamente. El silencio cayó sobre la mesa, con una pesadez física. Mantuve mi postura relajada. No me levanté de la silla. Hablé con un volumen conversacional, el mismo tono tranquilo y medido que usaba para dar un diagnóstico en la clínica. «Es una pregunta excelente», dije, mirando directamente a Diego a los ojos. «A mí también me gustaría saber cómo va la expansión, especialmente porque, si yo soy un mendigo con bata blanca que no sabe construir nada, me resulta fascinante entender por qué Valeria ha estado transfiriendo en secreto $6,500 al mes para pagar el alquiler de tu apartamento desde que tu negocio colapsó en bancarrota en el mes de mayo». El oxígeno abandonó la habitación. Nadie respiraba. Valeria se puso pálida. Su rostro perdió todo el color, dejando solo el rojo brillante de su vestido. «Ignacio, ¿qué estás diciendo? Estás borracho». «Estás celoso y confundido», intentó gritar, su voz aguda y temblorosa. Silencio. La voz de mi hermano Javier resonó como un trueno desde el otro extremo de la mesa. Fue una orden absoluta que paralizó a Valeria en su silla. Lentamente, con movimientos deliberados, metí la mano derecha en el bolsillo izquierdo de mi chaleco. Saqué el cuadrado de papel doblado, lo desdoblé sobre la mesa, alisando los pliegues con la palma de la mano, y separé las 3 páginas. «No estoy confundido», Valeria, dije, mi voz aún baja y clínica. «Aquí está el registro de disolución del Estado. La empresa murió en mayo. Diego vino a mi casa a pedirme $45,000 en abril, usando proyecciones financieras que ambos sabían que eran falsas. Y aquí están los registros bancarios de tus transferencias secretas». Deslicé los documentos hacia el centro de la mesa, donde la luz de los candelabros iluminaba la tinta negra. Richard Sterling se inclinó hacia adelante, su rostro corporativo reemplazado por una expresión de furia fría. Miró los papeles, y luego miró a Valeria. Y finalmente dije, levantando la 3ª página, «Está esto. El mensaje de texto que Diego envió la noche que robó los ahorros de mi vida. Lo leeré en voz alta para que no haya malentendidos». El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac de mi reloj. Hecho leí, pronunciando cada sílaba con precisión quirúrgica. Se tragó el cuento de la expansión. Firmó el cheque sin hacer preguntas. El viejo es demasiado blando para su propio bien. Dejé caer la 3ª página sobre la mesa. Richard Sterling se giró hacia Diego. Su voz era un susurro letal. «¿Esto es verdad? ¿Estás en bancarrota y mi esposa te ha estado manteniendo en secreto con mi dinero?» Diego estaba roto. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre aterrorizado y expuesto. Miró a Richard, luego a Valeria, y finalmente a mí. Sus labios temblaban. «Sí», susurró. Me puse de pie. Alicé mi chaleco azul marino. Miré a las 40 personas en la habitación, a los invitados que se habían reído de mí 20 minutos antes. Ahora me miraban con una mezcla de horror y respeto absoluto. «Nunca más volverán a usarme como el remate de sus bromas», dije, mirando a Diego y a Valeria por última vez. «La cirugía ha terminado. Feliz Navidad a todos». Di media vuelta y caminé por el largo pasillo hacia la puerta principal. Javier me siguió de cerca. Salí al aire helado de la noche. Sentí el viento frío en mi rostro y supe que, por primera vez en años, estaba completamente sano. El trayecto de regreso a casa fue un estudio clínico en contrastes. La cabina de mi auto estaba a oscuras, iluminada únicamente por el resplandor verde del tablero de instrumentos. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre las calles vacías, cubriendo el mundo con un manto de silencio blanco. Pero dentro del auto, mi teléfono celular, que descansaba sobre el asiento del pasajero, era un epicentro de caos. Vibraba incesantemente.
La pantalla se encendía cada pocos segundos, proyectando ráfagas de luz sobre la tapicería oscura. Eran notificaciones del chat familiar, llamadas perdidas de primos, mensajes de texto de parientes que habían presenciado la detonación de la bomba en el comedor de Richard Sterling. El pánico social se estaba propagando como una epidemia, pero por primera vez en meses, yo estaba completamente inmune a la infección. Ignoré el teléfono. Mantuve mis manos firmes sobre el volante, sintiendo cómo la adrenalina, que me había mantenido alerta durante la confrontación, comenzaba a disiparse lentamente de mi torrente sanguíneo. Era la misma sensación física que experimentaba después de estabilizar a un paciente crítico en la sala de trauma. Una fatiga profunda, pero acompañada de una paz inquebrantable. Llegué a mi casa y estacioné en el garaje. Al entrar a la cocina, la quietud del espacio me recibió como un viejo y leal amigo. No encendí las luces principales, solo la pequeña lámpara sobre la estufa. Puse a hervir agua y preparé una taza de mi propio té de manzanilla. Las mismas flores que Valeria había intentado usar como un accesorio para su vanidad. Me senté en la mesa de madera, envolví mis manos alrededor de la taza caliente e inhalé el vapor aromático. Finalmente, tomé el teléfono celular para administrar los cuidados postoperatorios. Había un mensaje de texto de Diego, enviado apenas unos minutos después de que abandoné la mansión. Decía: «Podrías haberme protegido. Eres mi padre. ¿Cómo pudiste hacerme esto frente a todos?» Leí las palabras y sentí una punzada de dolor. No por el hombre en el que se había convertido, sino por el niño que alguna vez fue. Pero un médico no puede permitir que la nostalgia interfiera con el tratamiento. Tecleé mi respuesta con precisión deliberada. «Pasé 38 años protegiéndote», escribí. «Te protegí de tus propios errores hasta que me di cuenta de que mi protección era lo que te estaba destruyendo. Es hora de que aprendas, no me vuelvas a buscar para pedirme dinero». Envié el mensaje. Inmediatamente después, abrí un largo y frenético texto de Valeria. Era una obra maestra de la manipulación psicológica. Afirmaba que solo me había mentido para motivar a Diego, que las transferencias eran un préstamo temporal, que yo había arruinado la Navidad de la familia por un malentendido cruel y vengativo. Mi respuesta para ella fue aún más breve, estableciendo los límites inflexibles que marcan el final de una relación tóxica. «Valeria», escribí, «cualquier intento futuro de difundir mentiras sobre mi salud mental, o cualquier intento de contactarme para justificar tu complicidad en un fraude, será respondido con una orden de restricción legal. Tienes tu vida y yo tengo la mía. Asegúrate de que nuestros caminos no se vuelvan a cruzar». Apagué el teléfono por completo. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, terminé mi té y me fui a dormir. Esa noche, dormí un sueño profundo y sin interrupciones. El sueño de un hombre que ya no tiene que vigilar su espalda en su propia casa. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol de Navidad filtrándose por las ventanas. Encendí el teléfono y recibí 3 llamadas que importaban. La primera fue de mi sobrina Luciana, agradeciéndome por haber manejado la situación sin exponerla. La segunda fue de mi hermano Javier, quien me invitó a almorzar y me dijo que estaba orgulloso de mí. La tercera fue de mi hija, que vivía en otro estado y siempre se había mantenido al margen de la toxicidad de Diego y Valeria. Hablamos durante 1 hora. Al colgar, sentí que el peso de décadas de desprecio se había levantado de mis hombros para siempre. Una semana después de Navidad, la realidad de las acciones de Diego alcanzó su etapa terminal. Estaba en mi estudio leyendo un libro de historia de la medicina cuando sonó el teléfono. Era el pastor Elías, el líder de la iglesia comunitaria local y el administrador principal del Fondo de Emergencias de Salud del pueblo. Yo había ayudado a establecer ese fondo hace 15 años. Era mi legado. Una cuenta diseñada para ayudar a las familias de bajos recursos a pagar cirugías de emergencia y medicamentos vitales. «Ignacio», dijo el pastor Elías, su voz temblando con una mezcla de indignación y profunda tristeza. «El banco nos acaba de notificar de una anomalía catastrófica. Alguien falsificó tu firma como miembro fundador de la Junta. Vaciaron $28,000 del fondo de emergencias hace 3 meses». Cerré el libro lentamente. «¿Hacia dónde fueron rastreadas las transferencias, Elías?», pregunté, aunque mi mente clínica ya conocía el diagnóstico. «A una cuenta corporativa a nombre de tu hijo», respondió el pastor. «Ignacio, lo siento en el alma, pero la junta directiva ya ha contactado a las autoridades estatales. Esto no es solo una deuda civil. Es fraude a una organización benéfica.
Es un delito grave. Haz lo que tengas que hacer. Elías le dije con una firmeza que sorprendió al pastor. La ley debe aplicarse. No intervendré, ni a su favor, ni en su contra. Colgué el teléfono. Caminé hacia el porche delantero y me senté en mi mecedora de madera. El aire de enero era cortante y limpio. Diego no solo me había robado a mí. En su desesperación por mantener una fachada de éxito corporativo, había robado a los enfermos, a los vulnerables, a la misma comunidad a la que yo había dedicado mi vida a sanar. Ahora enfrentaba cargos criminales severos, la ruina financiera total y el repudio de la sociedad. Sentí una ola de duelo genuino lavarme el pecho. Lloré, no con desesperación, sino con la aceptación silenciosa de un médico que firma un certificado de defunción después de haber hecho todo lo humanamente posible. Acepté que no puede salvar a un hombre que está absolutamente decidido a destruirse a sí mismo. Bajé la mirada hacia mi muñeca izquierda. Observé el cristal rayado del reloj mecánico de mi padre. Escuché su tic-tac constante, rítmico, incansable. Me di cuenta de que pasé años intentando demostrar el valor de mi trabajo a personas que estaban cegadas por la codicia. Pero la verdad es que nunca necesité su validación. La comunidad a la que serví, las vidas que ayudé a prolongar, el respeto de mi hermano y de mis verdaderos aliados, sabían exactamente quién era yo. Yo era, y siempre seré, un sanador. Si alguna vez te encuentras sentado en una mesa donde te hacen sentir pequeño, donde devalúan tu trabajo, tu sacrificio o tu amor, quiero que recuerdes esto. No tienes que soportar la falta de respeto esperando que algún día cambien. Tienes el derecho absoluto de dejar caer el tenedor sobre el plato, levantarte de esa mesa y alejarte hacia tu propia paz. Si esta historia sobre recuperar tu dignidad resonó contigo, deja un comentario abajo compartiendo tu propia experiencia. Por favor, suscríbete al canal para que estas historias de verdad y justicia siempre puedan encontrarte cuando más las necesites. Gracias por escuchar.